Nosotros, en el caso anterior, sabe que nosotros hemos ido ya alrededor de 5 veces al Tribunal Superior Electoral. En el caso anterior, el Tribunal Superior Electoral evacuó una sentencia en la cual declaró inconstitucional 2 artículos de los estatutos del PRD sin que ninguna de las partes se lo haya pedido, sin que ninguna parte se lo haya solicitado. Falló de trapetita. Trapetita totalmente, y lo declaró erga omnes, o sea, sin tener ningún tipo de capacidad. Y nosotros sometimos un recurso de revisión constitucional ante el tribunal que no ha sido todavía fijado la fecha de audiencia. Esperamos que en las próximas semanas ya podamos conocerla. Pero nosotros queremos cubrir todas las etapas jurídicas del país, principalmente, Julio, porque entendemos que nuestra instancia final serán los tribunales fuera del país. Yo creo que nosotros iremos a la Corte Americana de los Derechos Humanos, y tú sabes que la Corte exige el agotamiento de todas las vías jurisdiccionales en el país de origen. Entonces nosotros, evidentemente, por eso en gran parte agotaremos esa vía. Pero ya pasando de la parte jurídica, yo entiendo que el problema del PRD no es un problema jurídico, es un problema político. Un problema político, ahí voy. Ustedes probablemente tienen abierto todavía la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Sí, todavía está abierta. Pero han sobrevenido acontecimientos nuevos después de esa decisión. Es correcto. Y fueron los acontecimientos del domingo pasado. La confrontación que se suscitó entre seguidores del expresidente Hipólito Mejía y del ingeniero Miguel Vargas Maldonado a propósito de la celebración del Comité Ejecutivo Nacional. Correcto. Estaban los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la corriente de Hipólito convocados. Mira, se proponían asistir. ¿Qué pasó ahí? Ahí el problema que surgió ahí, Julio, fue lo siguiente. El presidente del partido convoca nuevamente ese Comité Ejecutivo Nacional con el listado que nosotros evidentemente no reconocemos. Al momento en el cual los miembros que él nos sustituyó, que somos parte de la otra facción institucional del partido, acudir al mismo, no se nos permitió la entrada. No obstante, estar en el listado que el mismo presidente del partido había publicado en la página web y en los periódicos de circulación nacional como miembros del CEN. Cuando nosotros acudimos en una buena cantidad, estamos hablando de 200, 300, 400 dirigentes que llegamos más o menos. Ustedes no llegaron con Hipólito Mejía, ustedes llegaron antes. Previo Hipólito Mejía. No se nos permitió la entrada. Sí debo decir que hubo algunos dirigentes que se exaltaron, comenzó una serie de un debate, una discusión bastante álgida por el hecho de que algunos de estos establecían de que habían venido de lugares como de Montecristi, de Dajabón, para una reunión en la cual ellos seguían siendo miembros del CEN, aún en el listado de Miguel Vargas, y no se le permitió la entrada. Entonces, evidentemente, ahí se levantaron las aguas, los ánimos se caldearon, y inició este incidente bastante confuso, en el cual de ambas partes, sí debo de admitirlo, hubo excesos. Nosotros entonces lo que procedimos fue a retirarnos algunos, ya que vimos esta situación, y el presidente Mejía llega alrededor de 20 minutos después, cuando ya la situación se encuentra un poco más calmada. O sea, luego que se inicia todo lo que se ha visto en la televisión, ese proceso de los sillazos y todo lo demás, que se más o menos se disuelve la reunión del CEN, el presidente Mejía llega y entra al local del partido, y ahí es que es aclamado por gran parte de los dirigentes que simpatizan con él. Ya una vez la reunión del CEN disuelta, había sido abortada porque no había condiciones. No se agotó en los días anteriores ningún preliminar de conciliación. Sí, se ha estado agotando hace semanas atrás un proceso de mediación, y tú inclusive has podido ver que en los medios de comunicación públicos se ha identificado de que se ha solicitado inclusive la participación de la Iglesia Católica, y se ha identificado al cardenal y al monseñor Agripino Núñez Collado como figuras importantes o deseables para ese proceso de mediación. Sin embargo, el ingeniero Miguel Vargas no tiene el interés de negociar, Julio. La realidad eso iba a preguntarte. Yo he visto fílmica del Partido Revolucionario Dominicano, donde te he visto a ti muy cercano a Miguel, he visto al licenciado Eduardo San Lobatón. Sí. Ustedes que son un equipo que no están, si se quiere, marcado por esas confrontaciones tan rígidas, sino que son una generación que ha crecido al interior de ese partido, que quieren labrarse un espacio para hacer vida política y contribuir a lo que es el proceso de desarrollo de la democracia. Ni siquiera a ustedes, Miguel, un poco le ha... Mira, todo como tú dices, nosotros fuimos muy cercanos. En lo personal, yo participé en el proceso convencionario interno como parte del equipo de finanzas del ingeniero Miguel Vargas cuando fuimos derrotados por Hipólito Mejía. Sin embargo, nosotros entendíamos que una vez los resultados dados, y a pesar de los cuestionamientos que el mismo equipo de Miguel, del cual yo podría estar en algún momento de acuerdo,
se hicieron, entendíamos que allá había una realidad. El presidente Mejía había ganado la convención y necesitábamos un partido unificado para poder enfrentar al gobierno del PLD y a un partido que ha demostrado que sus problemas internos lo maneja de manera interna, muy inteligentemente. Entonces nosotros dimos el paso de apoyar a nuestro candidato, al candidato del partido. Desde ese momento comenzaron las diferencias con el ingeniero Miguel Vargas hacia nosotros, en virtud de que él entendía de que teníamos que tener un papel más pasivo en la campaña. En virtud de que el ingeniero Miguel Vargas trató de negociar posiciones dentro del comando de campaña y también negociar una extensión en su presidencia del partido por 2 años más. Al presidente Mejía no estar de acuerdo con eso, entonces el ingeniero Miguel Vargas se sentó en su casa, en la realidad, siendo inclusive hasta cordial con él, y no hizo campaña por el candidato del PRD. Nosotros asumimos la campaña conjuntamente con personas como Orlando Jorge Mera, que era mano derecha del ingeniero Miguel Vargas, Andrés Bautista, presidente de Funciones, quien fue designado por Miguel Vargas, Yanilda Vázquez, que como tú conoces tanto por el caso de Yanilda y Orlando, el ingeniero Miguel Vargas se buscó un problema con sumamente amplio con Guido Gómez, Tony Peña y todo lo demás. Entonces, personas tan allegadas a Miguel vieron en Miguel Vargas una actitud incoherente y una actitud incorrecta de no apoyar de manera absoluta al candidato del PRD. Entonces, como tú entenderás, a partir de ese momento empezó esa diferencia entre nosotros y el ingeniero Vargas. Luego del proceso eleccionario, el comportamiento del ingeniero Miguel Vargas para nosotros, en lo particular, creo que ha sido incorrecto. Creo que no es el comportamiento de una persona que quiere reestructurar el partido y llevarlo, como él dice, a una posible victoria en el 2016, porque el ingeniero Miguel Vargas es una persona joven. ¿Por qué no puede ser candidato nuevamente del PRD? Pero de esa manera no puede ser. Pero ahí, Simon, yo difiero un poco de ti, porque fue la facción de Hipólito Mejía que se precipitó, inmediatamente pasaron las elecciones, a expulsar a Miguel Vargas del partido. Yo pienso que hubo un poco... Sí, mira, ahí yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, inclusive nosotros fuimos, como miembros de la comisión política, fuimos de lo que propugnamos porque no se llegase al término de la expulsión, porque muchos lo que querían era la expulsión. Como término de medio se buscó la figura de la suspensión, que eso fue al final lo que pasó. A mi entender, fue una acción precipitada, fue una acción no bien pensada, fue una acción que debió evitarse a los fines de que se llegara a las situaciones en las cuales se llega hoy, porque nosotros, a nuestro entender, a partir de ese momento se abre una brecha en la cual el ingeniero Miguel Vargas también, como mecanismo de retaliación, ya ha asumido como tal y ha tratado de hacer lo opuesto con los otros dirigentes y llegar al punto de... ¿Cuándo vence la presidencia de Miguel Vargas? Mira, la presidencia del ingeniero Miguel Vargas vence en julio del 2009. Él fue ratificado, declarado como presidente. Tú sabes que él no fue a través de una convención con él como candidato único, nadie más se presentó. En julio del 2009 en Sanssouci, o sea que él vence en julio de este año, del 2013. El mandato son 4 años. Estatutariamente cada 4 años. Él lo reconoce que fue declarado en julio, pero su argumento, inclusive esta semana tuvo en varias entrevistas, dice que él estuvo en un proceso de ingobernabilidad del partido durante 7 meses y que por esa ingobernabilidad de 7 meses, entonces eso lo lleva a que la convención sea en el 2014 en vez del 2013. Cosa que no tiene ningún tipo de lógica ni sentido, porque el tema de la ingobernabilidad no fue tal, sino que la ingobernabilidad fue que había un reclamo por parte de Guido Gómez Mazara y de Tony Peñaguaba con la elección de Orlando Jorge Mera y Yanilda Vázquez como secretario general y secretaria de organización. Pero su figura como presidente y su posición de presidente nunca le fue contestada, al contrario. Nunca fue cuestionada. Inclusive fue electo con un 96%. 97% se hizo un plebiscito, con el apoyo mismo de Hipólito Mejía y el equipo de Hipólito Mejía. Entonces, es un argumento totalmente baladí, pero políticamente lo que el ingeniero Miguel Vargas está buscando es ganar tiempo para ver cómo la correlación de fuerza interna juega favorablemente a él. Tú lo has definido claramente. ¿Tú crees que hay posibilidad de que el cardenal pueda mediar en este asunto, la Iglesia Católica? Mira, ojalá y pueda hacerlo, pero yo veo que las posiciones están muy distantes. Ambos están bastante envalentonados. Yo también critico muchísimas actuaciones del presidente Mejía, salidas que él da, comentarios que él hace públicamente, que yo no me reúno con Miguel, que no me importa lo que piense Miguel. Yo creo que así no se va a llegar a ningún momento a una especie de diálogo. Yo no soy muy optimista con ese diálogo. Ojalá y los acontecimientos sean en contra y me den de frente, pero la verdad que si las pasiones no se bajan un poco,
no hay posibilidad de mediación alguna. Porque así es, pareciera que no es muy acertado que Miguel Vargas Maldonado convoque para el próximo domingo la celebración de un comité ejecutivo nacional y Hipólito Mejía convoque para esta tarde. Pienso que ha convocado una comisión política. Porque es un momento tan álgido, un momento de tanta tensión, lo que hace echarle leña al fuego. Así mismo es. Y lo que hay es que apaciguar los ánimos para que cuando retornen la serenidad y la calma, entonces se puedan buscar puntos de convergencia y puntos de avenencia que le permitan a ustedes convivir de manera pacífica y armónica en su partido. Mientras esas dos personas estén, como tú dices, con las posiciones tan altas y esos ánimos tan encendidos, no hay manera alguna de que se sienten en una mesa. Sí. Amigos televidentes, retornamos a nuestro próximo segmento, donde abordaremos la ley de partidos políticos con Sigmund Freud. Sigmund, frente a todas estas dificultades que se dan al interior de los partidos políticos, y dado que la Junta Central Electoral un poco en su rol de órgano de supervisión de los partidos políticos le está vedado muchas veces ir mucho más allá, porque su rol ha quedado reducido a un organismo de organización de las elecciones. Exacto, administrador de elecciones. Administrador de elecciones, y el Tribunal Superior Electoral, entonces un tribunal jurisdiccional donde se va cuando ya hay contestación. Debería existir un mecanismo intermedio que permita que la diferencia de los partidos políticos no tengan que radicalizarse para que intervenga de manera, una disposición legal que pueda superar cualquier situación. En el Congreso de la República, hace más de 2 años, y fue previamente consensuado entre el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el expresidente Leonel Fernández cuando se celebró el Pacto de las Corbatas Azules, lo que era la aprobación de la ley de partidos políticos, que es una aspiración de todo el que quiere que haya rendición de cuentas, que haya transparencia, que haya pluralidad y que haya democracia en los partidos políticos. Sin embargo, y aquí en este mismo programa hemos lamentado que la incapacidad de ejercer presión y de arrancarle reivindicación al gobierno por parte del PRD, porque ha sustraído la mayoría de este tiempo en una lista interna, ha impedido que, como contraparte a la aprobación del presupuesto o de alguna reforma fiscal, el PRD pueda exigir la aprobación de los partidos políticos, porque sin duda alguna eso es un paliativo a la situación de caos que muchas veces reina al interior del partido político. ¿Cuál es tu valoración, tu consideración eso que sobre tú dices, este tema? yo escuché una frase muy interesante que decía: lo político y lo jurídico no pueden convivir. ¿En qué sentido lo digo? La vida política de un partido, la vida partidaria, no puede nunca estar regida por disposiciones judiciales. El Tribunal Superior Electoral, por más competente que sea para conocer aspectos de partidos políticos, yo le veo un papel más de aspecto electoral, de conocer sobre aquellos casos en los cuales candidaturas están siendo impugnadas, cuando hay situaciones, pero la vida interna de un partido político no puede ser dirigido por 5 personas a través de sentencias. Eso es lo que está pasando en el PRD. Desgraciadamente, el presidente del partido ha querido basarse o sustentarse en sentencias de un Tribunal Superior Electoral para mantener una legitimidad dentro de una organización política. Entonces, sin lugar a dudas, se hace necesaria la aprobación de la ley de partidos políticos, que tú dices 2 años, pero esa ley tiene, por lo menos la original, yo creo que son más de 12 años dando vueltas en el Congreso. Como tú dices, sí, la última consensuada o el compromiso que se hizo por las 2 principales organizaciones políticas tiene varios años ahí en el Congreso. Pero es importante porque los partidos políticos en la República Dominicana han demostrado, tal vez con excepciones, de que requieren, en muchos casos, de una intervención de estamentos y normativas legales que le impulsen y que lo engloben o que lo encuadren o lo enmarquen dentro de aspectos reglamentarios, estatutarios, y que no pueda ser desbordadas las pasiones de ese tipo de ese cuadro legal o ese límite legal. Porque la verdad que en el caso del Partido Revolucionario Dominicano debemos admitir que nosotros históricamente no hemos sabido dirimir los conflictos internos de nuestra organización de manera pacífica, de manera lógica y de manera ordenada. Entonces, si nosotros como partido político con 74 años en el sistema de partidos no podemos autogobernarnos, entonces requerimos necesariamente de la ayuda del legislador para que implemente y apruebe normas que vayan en ayuda, no solamente de